Bien, entonces comenzamos nuestra clase. Mm, Habíamos empezado en la parte de los materiales de impresión elástico. Dentro de los materiales de impresión elástico se encuentran los hidrocoloides y también vamos a llevar a los elastómeros, pero en un capítulo aparte, ¿no? Los hidrocoloides, doctores, tienen la cualidad de ser coloides, pero con la particularidad de que la fase la fase dispersante es agua, por eso lleva la denominación de hidro, ¿no es cierto? La fase dispersa es agua y la dispersante va a ir variando de acuerdo al material que vayamos manejando. En la anterior clase hicimos una diferencia de lo que es solución, suspensión y también lo que es un coloide, ¿no es cierto? Entonces van variando en el tamaño de las partículas y este efecto hace de que uno se pueda ver a simple vista, otros a través del microscopio y los últimos, que es el objeto de nuestro estudio, son irreconocibles al microscopio, ¿sí? Entonces van variando de acuerdo a esto, mucho más pequeños. Habíamos visto que el proceso de endurecimiento de este material se llama gelación y pasan del estado sol, que es semilíquido o un líquido viscoso, a un gel, que es un semisólido. Y eso lo hace a través de un descenso de temperatura o una reacción química, ¿no? Sin embargo, hay tres fenómenos que son de nuestro interés y que es particularmente para nosotros saber cómo se desarrollan y qué cuidados debemos tener, ya que afectan directamente a los hidrocoloides que manejamos en odontología. Uno de ellos es la pérdida de agua, ¿no es cierto? Estos hidrocoloides tienden a perder el agua y son muy similares a la gelatina, que es lo que les había dicho que vayan comparando, ¿no? La gelatina o la clara de huevo son muy similares a lo que son coloides, que ya los hemos estudiado, ¿no es cierto?, desde el colegio, ¿no? Son los ejemplos clásicos que nos han dado desde el colegio. Entonces, estos coloides tienen la capacidad de perder agua por evaporación o por cinéresis. Evaporación lo hace el agar-agar y cinéresis a través de la contracción de sus fibrillas lo hace el alginato, ¿no? La inhibición, que es la ganancia de agua, la tienen las dos partes representantes o los dos hidrocoloides que manejamos nosotros, tanto el agar-agar como el alginato. Sin embargo, la estéresis es una propiedad muy exclusivamente de lo que es el agar-agar y consiste en la diferencia, ¿no es cierto?, de pasar de sol a gel que de gel a sol. Pues habíamos dicho que es menor de sol a gel que de gel a sol, ¿no? Los hemos clasificado de acuerdo a cómo se los va usando, o sea, algunos son irreversibles, como el alginato es de un solo uso, y otros son reversibles, o sea, se los puede utilizar al igual que la Godiva. En estos está el agar-agar, ¿sí? Del agar-agar habíamos visto particularmente dentro de lo que es su composición química, su principal elemento es el agar-agar, aunque en su porcentaje de participación es menor. El segundo elemento importante, ¿no es cierto?, es el agua, que constituye la fase dispersa, ¿no? El agar-agar sería la fase dispersante. A esto se le agrega bórax y sulfato de potasio para evitar el efecto deleterio sobre los yesos. También tiene benzoato como un antimicrobiano, ya que el agar-agar es muy utilizado en bioquímica. Es un material en el que nosotros creamos,
habilitamos un medio especial para que se creen o procreen los microorganismos, virus, bacterias, etcétera, ¿no es cierto? Este agar-agar es el que está incluido en las cajas de Petri para que puedan hacer cultivos, ¿sí? Entonces también es por esta misma razón se coloca benzoato para evitar esa proliferación microbiana, ya que cada vez que tomamos impresión nosotros sacamos con parte de microorganismos de la boca del paciente, ¿no? Para que pueda conservar su fidelidad de reproducción y estabilidad dimensional, tienen rellenos, una variedad de componentes, ¿no? ¿Cuál es su reacción química? Ya hemos dicho que es una reacción física, y ahí es donde entra la histéresis, ¿no? De que para pasar de sol a gel, o sea, de los 45 grados a los 37, necesitamos muy poca temperatura. Sin embargo, para pasar de gel a sol necesitamos mucho mayor temperatura. Esa diferencia de temperatura que hay se denomina histéresis, ¿sí? Es algo muy propio y único del agar-agar, no lo vamos a encontrar en otro material. Este material ha sido descartado porque lastimosamente se utiliza mucha aparatología, no es fácil de manipular. Sin embargo, la fidelidad de reproducción que tiene se compara mucho con las siliconas, o se iguala a las siliconas, ¿no? Lastimosamente el tiempo de gelificación está entre 5 y 10 minutos. Y eso también es complicado para nuestro paciente y para el operador, que tiene que bombear un sistema de refrigeración, no solo utilizando las manos, sino también los miembros inferiores. De todos modos, es bueno que saber cuáles son sus usos o indicaciones, y este material está indicado, como habíamos dicho, para la toma de impresiones, ¿no es cierto?, en bocas. Pueden ser dentadas, desdentadas, con socavados profundos, no profundos, pero el detalle está en el que necesite esta impresión o requiera el operador gran detalle, como lo hacemos para la toma de impresiones en incrustaciones, ¿no es cierto?, en prótesis fija, puentes, coronas, o en algunos casos de removibles parciales y o completas, ¿no es cierto?, que requieran detalles, ¿sí? Actualmente no se utiliza mucho para esto que se ha diseñado, sino más bien se utiliza para la duplicación de modelos. Es decir, yo tomo una buena impresión y es muy difícil repetir esa, ¿no? O puede salir mejor o puede salir peor. Pero si te ha gustado la calidad de la impresión del modelo que obtuviste, ese modelo lo puedes replicar ¿a través de qué? A través de el uso del material agar-agar, que lo replica pero perfectamente, ¿no? Y ya como es sumamente compatible con todos los materiales para modelos hidroqueles, entonces uno obtiene en el material de modelo hidroquel deseado. Cabe destacar que su gran potencial de fidelidad de reproducción es impresionante. Pues imagínense que puede reproducir una línea de 0.02 milímetros de ancho. Su estabilidad dimensional está ligeramente cuestionada justamente por ser un gel, ¿no es cierto? Y como es fácil con este material sacar de socavados muy profundos, entonces hay que esperar un tiempo a que recupere elásticamente su dimensión. Eso le afecta a su fidelidad de reproducción y hay que buscar el punto de equilibrio para poder vaciar, ¿no es cierto?, en el material de modelo hidroquel ideal que tú quieras, con la mayor fidelidad de reproducción y estabilidad, por supuesto. Se ha descartado por la cualidad de que no es fácil de manipular, las temperaturas, que a muchos pacientes no les gusta sentir algo caliente en la boca, ¿no es cierto? Lamentablemente no se puede esterilizar esta impresión, ni siquiera desinfectar, justamente por las propiedades de pérdida y ganancia de agua que tienen estos hidrocoloides, ¿no?
Cabe destacar que tiene un buen tiempo de almacenamiento, costo reducido, ¿no es cierto? Tiene gran flexibilidad al momento de retirar, tiene un solo punto de desgarro por la alta resistencia a la ruptura, una resistencia a la compresión de 800 gramos, no se deforma fácilmente, y su recuperación elástica es fantástica, es del 96.5%. Entonces lo hace realmente grandioso. Los hidrocoloides irreversibles, y aquí nos habíamos quedado, es el material que nosotros vamos a utilizar, va a ser nuestra segunda práctica. Son conocidos generalmente con el nombre de alginato. Vienen en presentaciones individuales como también en presentaciones de gran tamaño, aproximadamente 700 gramos, y las presentaciones individuales son estos sobres pequeños, ¿no? Desde material en general se puede decir que es un material elástico de impresión, y a diferencia del agar-agar, que tiene una gelificación por medio de una reacción física, este material tiene una gelificación por medio de una reacción química que la vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, dentro de su composición, el principal componente es el alginato de sodio, de potasio o amonio, porque varía dependiendo del fabricante. Fíjense que también el porcentaje de este principal componente, al igual que el agar-agar, es solamente del 12 al 15%. ¿Sí? El sulfato de calcio interviene en un 12%, el bórax en un 0,2%, y es también esto debido al efecto deleterio de los yesos que ejercen los alginatos, ¿no? O sea, el alginato sobre el yeso. Por tanto, se aumenta el sulfato de calcio y el bórax. Aquí sí debo destacar que el sulfato de calcio, si bien actúa sobre los yesos, también es un componente importante, es el tercer componente importante en la composición química de los alginatos, ya que es el dador de los iones de calcio para que se pueda formar el gel, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta. El fosfato de sodio o fosfato trisódico, que interviene en un 2%, es un material que está dentro de su composición y que actúa como retardador de la reacción. Muy favorable para nosotros, ¿no es cierto? Porque este nos va a dar nuestro tiempo de trabajo. La clasificación de este material va a estar directamente relacionado a la concentración del fosfato de sodio o trisódico dentro de su composición, ¿sí? Tiene rellenos para lograr una buena estabilidad dimensional en un 70%, especialmente como tierra de diatomeo. Muchos tienen fluoruros o silicofluoruros para evitar justo el efecto deleterio sobre los materiales de modelos hidroqueles. Tiene colorantes porque vienen este material en diversos colores: rosado, verde, café, blanco. Inclusive tienen marcadores de pH, es decir, que va variando de color, y esto es muy interesante tanto para el paciente, que lo mantiene distraído, y para nosotros es una gran ayuda, ya que cada cambio de color por este marcador de pH nos va indicando el tiempo de espatulado, el tiempo de gelación, el tiempo de trabajo, ¿es cierto? Entonces es conocer el material y saber usarlo. Tiene saporíferos, ¿no es cierto?, que indican que tienen sabor, ¿sí? O sea, el paciente puede sentir el sabor a cherry, a menta, a chocolate, a fresa. Y de acuerdo al paciente que nosotros tengamos, podemos elegir el alginato que lo tenga satisfecho, y a nosotros también, ¿no? O sea, mientras nuestro paciente esté calmado, nosotros podemos trabajar. Tiene antimicrobianos, en este caso como la clorhexidina, que cumplen la misma función, evitan la proliferación de los microorganismos que se han quedado en la impresión producto de haber entrado a la boca del paciente. ¿Cuál es su reacción química?
En los alginatos vamos a estudiar nosotros dos reacciones químicas, ¿sí? La primera está dada por el sulfato de calcio y el fosfato trisódico disódico. Esta reacción es la que les he dicho, la que nos va a dar el tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, distrae el fosfato de sodio o trisódico al sulfato de calcio para que vaya a buscar al gel algínico de sodio, potasio o amonio. Una vez que se acaba el fosfato de sodio o trisódico, ¿no es cierto? Este de acá, recién el sulfato de calcio lo busca el gel algínico de sodio, potasio o amonio y empieza el verdadero proceso de gelación. Entonces, como ustedes ven, la primera reacción para nosotros es importante porque va a determinar el tiempo de trabajo que tenemos. Esto lo define el fabricante. Por eso, en base a esto, nosotros vamos a tener una clasificación. Pero como veríamos, ¿no es cierto?, traducido todas estas reacciones químicas, números, en lo que sería algo observable, ¿no? Cuando polvo líquido entran en contacto, se empiezan a formar fibrillas de esta manera, varias fibrillas de gel, ¿no? Que atrapan en su interior, entre las líneas negras que ustedes ven, han atrapado al sol, al estado sol, que no ha llegado a reaccionar. Entre ellas están partículas de relleno, subproductos, el exceso de agua, ¿no es cierto? Y si hay mucho exceso de agua, esta mezcla es muy débil, no va a retener el registro, ¿no?, de la impresión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es como los yesos. Hasta ahora hemos visto que 1 mililitro le afecta la consistencia en más o en menos densidad. Lo mismo en el material de impresión, ¿sí? Ok. Entonces, la clasificación, les decía, está en directa relación con la cantidad de fosfato trisódico y la primera reacción, que nos va a dar el tiempo de trabajo. Y de acuerdo a ese tiempo de trabajo, nosotros lo clasificamos en en alginatos de tipo 1, que son alginatos que van a gelificar, ¿no es cierto?, rápidamente, generalmente de 2 a 2,5 minutos, o sea, muy rápido, ¿se imaginan? Y en el yeso nosotros tenemos aproximadamente 10 a 15 minutos para trabajarlo, que coinciden con los tiempos de fraguado inicial, ¿no es cierto?, dependiendo del yeso. En este caso, en 2,5 minutos tenemos el tiempo para espatular, para cargar a la cubeta, para llevar a la boca del paciente, luchar con los labios, la lengua, la movilidad que tiene el paciente y acomodar la cubeta exactamente en posición para que puedan tomar una excelente toma o registro de los tejidos duros y blancos, ¿sí? El tipo 2 es un alginato o un hidrocoloide de fraguado normal, o sea que su tiempo de gelificación está de los 2,5 a 5 minutos. Y el tipo 3, su gelificación tiene de 5 a 9 minutos. No solamente estos tiempos están en función de las habilidades y destrezas del operador. Están doctores también diseñados para las diferentes regiones que nosotros tenemos. Bolivia, un país rico, ¿no? Y particularmente en los climas, tenemos los 3 climas. Entonces, si de pronto yo estoy en Oruro, que es un clima frío, los climas fríos hacen que se retarden, ¿no es cierto?, que se vayan retardando bastante los tiempos de fraguado y o gelificación. Por tanto, el tipo 1 usaré en climas fríos, el tipo 2 puedo usar en climas templados, ¿no es cierto?, y el tipo 3 en climas cálidos como Santa Cruz, ¿sí? Entonces, recordemos eso, el tipo 2 en climas templados, el tipo 3 en climas cálidos y el tipo 1 en climas fríos, ¿sí? Así es. Esto no quiere decir que sea una barrera, ¿no?
De pronto, con el tipo 2 puedo perfectamente desarrollarme en un clima frío, considerando algunas variantes, o también puedo irme a un clima cálido y considerando algunas variantes, ¿sí? Lo mismo puede suceder con el tipo 2, pero solamente podría actuar en un clima templado, ¿no es cierto? En un clima cálido no me daría tiempo para nada, ¿sí? Y de igual manera, el tipo 3 puedo ir, con el tipo 3 puedo ir a un clima templado. Espero me dejé entender. Bien, entonces, ¿cómo se manipula? ¿Cómo se maneja? Estos materiales son sumamente fáciles de manejar. Básicamente necesitamos nuestra pasta de goma, nuestra espátula, que ya la conocemos. En yesos necesitamos la probeta, el proporcionador. Necesitamos conocer la cantidad de agua que ya hemos determinado en yesos. Espero que lo hayan anotado y lo tengan guardadito. Sin embargo, a partir de los fabricantes, nosotros conocemos que para 8,5 gramos de polvo necesitamos 18 ml. Esa es la relación polvo-agua que nosotros tenemos definido para los alginatos, ¿no es cierto? Nuevamente, igual que en los yesos, vamos a determinar nuestra proporción arbitrariamente exacta, ¿no es cierto? El que tenga balanza lo puede hacer directamente en base a estas medidas, son perfectas. Y cualquier variación que tengamos en el agua o en el polvo, ¿no es cierto?, va a afectar directamente. A diferencia de los yesos, este es un material de bajo peso específico, es decir, que es volumen, pero no pesado, ¿sí? Ok. El tiempo de espatulado está entre 45 segundos a 1 minuto, indican los fabricantes. Cuando hablamos particularmente de 3 cucharitas o de 3 proporciones de polvo para arriba. Cuando hablamos de una sola cucharita, estaríamos hablando de máximo 25 segundos para poder aprovechar el tiempo de trabajo. Cuanto menos tiempo utilicemos en lograr una mezcla de consistencia cremosa, homogénea y lisa, tendremos mayor tiempo de trabajo, ¿sí? El tiempo de fraguado va a variar o va a disminuir de acuerdo al momento en que nosotros ingresemos en la boca. Recuerden que a mayor temperatura la gelificación es más rápida. Entonces, de una temperatura ambiente de 18 a 20 grados, ingresar a 37 grados centígrados, ya es una muy buena diferencia y la gelificación se acelera terriblemente. Para este tipo de material nosotros necesitamos unos cubetes de inclusión particulares, de preferencia metálicas, de preferencia de aluminio, perforadas, donde las perforaciones tengan una separación de 2 milímetros y cada diámetro de perforación sea de 1, ¿sí? De 1 milímetro de diámetro. Se recomienda colocar en un solo movimiento, de preferencia, realizar los movimientos funcionales, y el retiro del material tiene que hacerlo en un solo movimiento para evitar las distorsiones del material. Bien, es importante en este caso realizar una conservación del material en condiciones de una humedad relativa del ambiente para evitar que se distorsione la fidelidad de reproducción y la estabilidad dimensional. Por lo demás, las impresiones que dan son excelentes y dependen 100% de la manipulación y o manejo del operador. ¿Qué tipo de cubetas se necesita? Y por favor atiendan porque va a ser el siguiente material. La siguiente semana ya estamos revisando la práctica de yesos.
vamos a entrar a la práctica de alginato y lo que requiero son cubetas como las que usted ve en la imagen, ¿no es cierto? En estas cubetas, doctores, hay superiores, que son estas, ¿no es cierto? Y las cubetas para el arco inferior que tienen forma de herradura. ¿Por qué tienen forma de herradura? Porque necesita un espacio donde salga la lengua, ¿verdad? Entonces hay cubetas totales para toda la arcada, se llama total superior, estas de acá, y totales inferiores, ¿no es cierto? Estas son las superiores, estas son las inferiores. También tenemos cubetas parciales, o sea, de una partecita de la arcada, ¿no es cierto? Estas son las ideales, las que les he pedido. En particular esta pequeña que es para coronas, ¿no es cierto? Pequeñita, las parciales. Hay también parciales largas, ¿no es cierto? Y estas son para posterior, únicamente para posterior. Este de aquí es para anterior, para el grupo anterior y además inferior. ¿Por qué inferior? Porque tiene la concavidad o la escotadura para que salga la lengua. Y este es anterior, pero para el grupo superior. Por eso se le llama antero-superior, antero-inferior. Estas otras, que tienen una especie de L, se llaman, ¿no es cierto?, de hemiarcada. Hay hemiarcada superior, y también izquierdo, y hemiarcada inferior y o derecho, ¿sí? Nuevamente, les repito, lo que les he pedido son parciales posteriores pequeñas, la que está encerrada, ¿sí? Las otras son más especializadas, pero cabe reconocerles. A veces les ofrecen en un combo, donde también ya vienen estas, no hay ningún problema. Lo que debemos fijarnos es que sea del tamaño de la arcada del modelo de Iborina que les he pedido que compren, ¿no es cierto? Particularmente en las totales superior e inferior, donde los flancos sean altos. ¿Qué es un flanco, no es cierto? En una cubeta, perdón, a ver, en una cubeta total, vamos a definir esta parte de aquí, donde van a sentarse los dientes, como tronera. Acá se asientan la cara oclusal o bordes incisales de los dientes, eso se llama tronera. Esta parte de acá, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí una T, para que recuerden, eso se llama tronera. Esta parte de acá, donde nosotros agarramos con nuestra manito, se llama mango. Le voy a poner una N, ¿no es cierto? Y las partes que sobresalen como aletas, a eso se llama flanco. Entonces, le voy a poner una F, y es lo que quiero que recuerden, que el flanco sea alto. Porque cuando el flanco es bajo, es para niños y o ancianos, porque vienen también cubetas para niños, cubetas para ancianos, ¿sí? Entonces, el flanco alto es una cubeta universal, la puede utilizar desde niños, ¿no es cierto?, hasta ancianos, y se puede modificar muy fácilmente, exceptuando que tenga características muy especiales nuestro paciente, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica de las cubetas anterosuperiores y anteroinferiores? Fíjense ustedes que esto parece que estuviese cortado por este lugar, ¿no es cierto? Lo mismo en el inferior. Entonces, es pequeño, falta toda la parte posterior. Eso se llama una cubeta anterosuperior y anteroinferior. De la misma manera, este es el mango, esto es la tronera, es un canalito que viene,
donde corren los dientes, y este es el plano, ¿sí? La parte, la aleta que se eleva. Ok, tanto en superior como en inferior. ¿Cómo se toma una impresión? Lo primero que se debe hacer es adaptar la cubeta al paciente. No siempre viene en la forma de la cara. Me imagino que en anatomía dentaria ya estudiaron de que tenemos arcadas circulares, triangulares, cuadrangulares, ovoides, ¿no es cierto? Entonces, primero adaptamos a la forma de la arcada. Verificamos que sea del ancho. Luego vamos a preparar el alginato con la característica de que sea cremosa, homogénea, lisa, plástica y que no esté chorreando al momento de que nosotros recogemos en la espátula y lo ponemos totalmente vertical, ¿no es cierto? O sea, con el borde apuntando hacia la mesa para ver si tiene la consistencia adecuada. Ok, cargamos a la cubeta, llevamos la impresión al paciente levantando el fondo del vestíbulo y una vez que ha pasado el tiempo para desmoldar o sacar la impresión, fíjense ustedes, se levanta el fondo del vestíbulo, el cachete, el labio, ¿no es cierto? Para que ustedes me entiendan. Se hace un movimiento suave hacia abajo y primero lo de adelante, luego lo de atrás, se nivela y se saca la impresión, ¿no es cierto?, completamente recta, ¿sí? Producto de esto vamos a tener impresiones totales, ¿no es cierto?, o parciales que deben ser primero desinfectadas, ¿sí? En el caso del alginato no puede estar más o no puede ser más que una sopadita o una ligera agitación dentro de un recipiente con desinfectante. Hay materiales como el alginato, como la silicona, que lo vamos a estudiar después, pueden estar dentro de un baño de inmersión durante un tiempo, más o menos 20 minutos, y no les va a pasar nada porque son hidrófobos, ¿sí? En cambio, el alginato y el agar-agar tienen inhibición, ¿sí? Ok, entonces ahí está la impresión parcial, las impresiones totales, ¿no es cierto? Pueden ser impresiones funcionales, como en este caso, el superior, o anatómicas, o sea que no tienen el registro de la inserción de los frenillos. Ahí tienen otra impresión funcional, ¿es cierto? Se nota perfectamente la inserción del frenillo central, como también los frenillos laterales, ¿sí? Tanto en superior como en inferior, ¿sí? Entonces ese es el objetivo. Eh, para que este material, una vez que ha salido de esos socavados que tienen en la boca, se recupere, necesita una hora de reposo. Después de la hora, o poco antes de cumplirse una hora, debemos vaciar la impresión. Pero si lo dejamos a la intemperie, o sea, al medio ambiente, fíjense, la impresión se encoge, ¿no es cierto? Y si se encoge, me afecta la fidelidad de reproducción y la estabilidad dimensional, que no es lo mismo que las impresiones celestes. Por tanto, para conservar esa impresión, nosotros necesitamos una bolsa de cierre hermético con un zipper, ¿no es cierto?, donde la podamos humedecer dentro de esta bolsa, es decir, le pasamos agua, la sacudimos bien y introducimos nuestra impresión y la cerramos lo más posible al vacío, es decir, sin aire, ¿no es cierto? De esta forma se puede conservar durante una hora. Ahora bien, si bien nosotros vamos a hacer o aprender el espatulado manual, al igual que en los yesos, nosotros también tenemos aparatos que ya nos proporcionan y nos mezclan este material, ¿sí? La explicación es un poquito amplia porque nosotros manejamos mucho este material. También hay mezcladoras semiautomáticas, como en este caso, fíjense, parece una pequeña batidora, lo pueden encontrar en insumos, es de Cermac, ¿no? En el que viene la taza, la espátula, aquí sí podemos utilizar esta espátula plástica,
Y lo que tenemos que hacer es proporcionar, poner el polvo, el líquido y apretar el botón para que no los gire, ¿no es cierto? Yo no le veo mucha ayuda, esto lo veo mucho mejor porque acá el aparato me dispensa ya polvo líquido y lo único que hago es colocar en la espátula, ¿no? Les voy a mostrar más adelante. Sin embargo, esta también es una opción, ¿sí? Entonces, se llama Algimix, viene de esta manera, es exactamente igual que una licuadora, como les decía. Y fíjense, una vez que empieza a ser funcional, nosotros colocamos la espátula hacia las paredes. Entonces, hay que también usar fuerza controlada, porque si utilizamos demasiada fuerza, ¿no es cierto? Vamos a forzar el eje y se nos va a arruinar el aparato. Bien, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Igual nosotros tenemos que aprender a espatular de manera mecánica o manual, ¿sí? Así, con nuestra tacita de goma, con nuestra espátula, nuestros guantes, nuestros proporcionadores, etcétera, para poder tomar impresión. ¿Cuáles son los usos o indicaciones? Los usos o indicaciones, como ven ustedes, para todo es toma de impresiones en bocas con socavado, para ortodoncia, para obtener modelos de estudio, para prótesis, para elaboración de prótesis removibles, parciales o completas, como material para registrar detalles, o sea, es decir, puedo utilizarlo combinado con la Godiva, primero la Godiva como compresión mucosa y luego el alginato para mejorar los detalles. Sin embargo, ambos materiales se ven afectados por los descensos o cambios de temperatura. También se pueden tomar impresiones combinadas con agar-agar, primero alginato y luego agar-agar para mejorar los detalles. Es totalmente factible. ¿Qué propiedades tiene? Entre las propiedades, fíjense ustedes que tiene una excelente fidelidad de reproducción, pero no es comparado con el 0.02 del agar-agar. Aquí solamente reproduce el 0.075 milímetros de ancho, ¿no es cierto? Igual su estabilidad dimensional está muy empobrecida por la pérdida de agua debido a la sinéresis y los cambios de temperatura ambiente. Por eso les indiqué cómo puede conservar una impresión, ¿no es cierto? No hay que meterlo dentro del agua porque esto genera una deformación terrible, ya que el alginato por cualidad tiene la absorción de agua, pero desmedidamente, o sea, no interesa si ha perdido o le falta, sigue absorbiendo y eso conlleva una falta de fidelidad de reproducción y estabilidad dimensional. Entonces hay que tener mucho cuidado. La contracción está dada por la reacción química continua, es decir, después de que ha salido de la boca, aún la reacción química se está dando y por tanto es recomendable vaciarlo inmediatamente. Es muy compatible con el resto de los materiales para modelos y troqueles. No se lo puede esterilizar, ya les había comentado, tiene un excelente tiempo de almacenamiento. En comparación con los elastómeros es un costo reducido, pero sí es bastante mayor que, digamos, los yesos, ¿no? Son altamente biocompatibles, no se han registrado procesos alérgicos. Tiene que tener un mínimo de espesor de 3 a 5 milímetros entre el flanco de la cubeta y el registro de la impresión, ya que en espesores más delgados tiende a desgarrarse y tiene 2 puntos de desgarro en esos lugares. Por tanto, los espacios interdentales, si bien los registra, no los podemos obtener en un modelo porque se pierde la alginato, ¿no? La deformación permanente es del 3%, su recuperación elástica es del 95%, menor que la del agar-agar, que tiene un 96.5%. Su flexibilidad es muy buena, su resistencia a la compresión también y al desgarro, ¿sí? Pero no descarta su desgarro en 2 puntos de este material. Bien. Entonces, pasaríamos al tema, no sé, de los tómeros sintéticos. ¿Tienen alguna duda, mis estimados doctores?
Oye, ya, buen día, mami. Ok, entonces, en los elastómeros sintéticos debemos ver, ¿no?, que son derivados del caucho. Tienen una contracción constante debido a la condensación, al reordenamiento molecular y al coeficiente de expansión térmica, es decir, la diferencia que hay de la boca, de la temperatura de la boca a la temperatura ambiente. Esos cambios térmicos hacen que estos elastómeros tengan una contracción elevada. ¿Cómo evitamos la contracción? El material siempre tiene que estar contenido en una cubeta rígida o tratar de usar volúmenes pequeños de material para la toma de impresión, o sea, lo necesario. Verificar que tengan siempre rellenos para que nos den una estabilidad de reproducción, ¿no? La reproducción de los detalles son fabulosos, su elasticidad es maravillosa. El ruido, ¿no? Voy a salir de la presentación un segundito. Y vamos a ver quién está hablando, en qué sala. Creo que ya... Ahora sí, ¿no? Sí, ya nos dejó. Ok. Estábamos en generalidades, ¿no? Algo que debíamos destacar. Entonces, también, los elastómeros sintéticos es otro material de impresión que lo vamos a utilizar. Vamos a aprender a usarlo. Es un poco más costoso, pero es un material realmente se merece usarlo por la fidelidad de reproducción y es muy, muy usual en el campo odontológico, ¿no? Por tanto, debemos conocer algunas de sus propiedades, ¿sí? Su elasticidad está en un 2 a 4% en relación a la deformación permanente. Es decir, que cuanto más se lo jale, más tiempo necesita para recuperarse, ¿sí? Los tiempos de polimerización varían de 4, 10 hasta 15 minutos. Eso es porque nosotros utilizamos una doble impresión, ¿sí? Son materiales muy compatibles con todos los materiales para modelos y troqueles y particularmente con los galvanoplásticos. Son hidrófobos y son de larga vida, generalmente 2 años, entonces siempre verifiquen su fecha de caducidad al momento de comprar, ¿no? Ok. ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿Sí? De acuerdo a la química, a su componente principal, definitivamente, no hay forma, porque todos responden a un mismo tipo de reacción química. Pero la única forma de diferenciarlos es de que tú conozcas cuál es su principal producto o su principal componente dentro de cada uno de ellos. Por tanto, vamos a estudiar nosotros 4 de ellos: las siliconas, los polisulfuros, los poliésteres y los politioéteros, ¿sí? Los polisulfuros, también llamados mercaptanos, y tienen una forma de presentación de tubos colapsables, o sea, como la pasta dental, ¿no es cierto? Y vienen en 3 consistencias: la pesada, la regular y la liviana. La pesada es lo mismo que la silicona pesada, se utiliza para hacer una cubeta individual dentro de una cubeta universal. La regular y la liviana están en función de lo que tú quieras sacar. Generalmente la regular es para desdentados totales y la liviana es para sacar los máximos detalles. Pues dice que sí. ¿Quién es? Nadie. Digo yo, ¿por qué ahorita? Otra vez, que tiene un tallado en los dientes. No ¿no? se tuvo por así. No sé, no sé. Otra vez. Jason, tu micrófono. Jason, tu micrófono. Bloqueale, doctora. Acá creo que está. Gerson, tu micrófono, por favor.
Ya, disculpen, estos muchachos a veces se descuidan. Ok, entonces, doctores, estos tubitos vienen en cajas, ¿no? ¿Y cómo voy a saber cuál es pesado, regular o liviana, doctora? ¿No es cierto? En la caja indica, fíjense, heavy, pesado, ¿no es cierto? Este otro es regular, o sea, regular, y finalmente el light, que es el liviano, o sea, es la más fluida que hay, ¿sí? Sin embargo, fíjense ya el color café, ¿no es cierto? Eh, medio feo que parece tierra, eh, va a ir dándonos algunas opciones de por qué lo han descartado y lo vamos a estudiar. Su composición química, para que ustedes puedan ir estudiando, ¿no es cierto? Generalmente todos estos elastómeros traen un polímero, un activador y el relleno. Eso es lo principal que nosotros tenemos que conocer para poder ir estudiando y sabiendo cuál es el que necesitamos, ¿no? El polímero va a ir variando de acuerdo al material que utilicemos. El agente activador o catalizador, en este caso es un dióxido de plomo, que ya lo hace un poco dañino a la salud y tiene rellenos de dióxido de titanio. Generalmente están presentados como dos tubos, una pasta base y una pasta reactora y o catalizador. La pasta base esencialmente tiene el polímero de sulfuro o mercaptano. Este es su principal componente. Tiene rellenos como el dióxido de titanio y en la pasta reactora, ¿no es cierto? El que va a reaccionar directamente con el mercaptano es el dióxido de plomo. A esto se le agregan otros componentes como el óxido de magnesio, el azufre, que también vale destacarlo en este momento, y aceites inertes que no participan en la reacción. ¿Cómo se da su reacción química? Estos polisulfuros tienen una reacción muy especial, ¿no es cierto? En realidad, solamente sufren una organización. Perdón, creo que nos saltamos al tratar de organizar a sus compañeros. Voy a retroceder a algunas. Ok, acá. Algunas láminas, ¿no? Entonces, estos, sí, vamos, seguimos. Estos elastómeros, doctores, tienen una reacción química muy especial, que es solamente de reorganización de los monómeros. ¿Qué quiere decir polimerización? Polimerización quiere decir la unión de varios monómeros para formar grandes, o digo, largas cadenas de polímeros, ¿no es cierto? Y estos monómeros constituyen la unidad más básica, más pequeñita de los polímeros o de los elastómeros. Ahora, ¿cómo se van a reunir? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos que cada monómero se tome de la mano y se mantenga unido? Eso va a ser a través de tipos de oxidación, donde van a desprender los enlaces laterales de los sulfuros y van a hacer que se agarren de las manitos, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que les explicaba? En el estado semifluido, como nos venden, los monómeros, como ven aquí en la gráfica, están desordenados. En el momento en que base y catalizador se ponen en contacto, los monómeros empiezan a ordenarse en una trama donde se agarran de sus manitos uno tras otro y se interconectan con las otras cadenas. Esa interconexión le da su memoria elástica al material, es decir, que capta la forma y no se deja romper, por eso tiene su elasticidad. Sus enlaces hacen que tengan elasticidad. En el caso de los mercaptanos, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, esta polimerización conlleva un subproducto que es el agua. O sea, en la superficie del material vamos a tener agua. Entre sus propiedades, como es un material que se ha ido descartando, voy a solo mencionarlos, no voy a hacer una exposición amplia, ¿no es cierto? Tiene una buena estabilidad dimensional, muy similar a las siliconas de condensación.
pero supera las siliconas de adición que son las que actualmente usamos, ¿no? Su fidelidad de reproducción es excelente porque tiene 3 consistencias y generalmente, como les dije, la fluida es la que nos da mejores detalles. La elasticidad no es tan buena como la silicona. Vamos a ver que a pesar de todo, las siliconas son mejores. Y sus tiempos de polimerización van a ir variando entre 4, 8 y 10 minutos dependiendo de el tipo de mercaptano que estemos usando, el heavy, el regular o el light, ¿no? Generalmente los más fluidos necesitan más tiempo de polimerización. El tiempo de trabajo está dentro de los 2 o 3 minutos como todos los materiales de impresión, es decir, desde el momento en que empezamos a espatularlo, amasarlo o el procedimiento que se requiera, solamente tenemos 3 minutos hasta posicionar dentro del paciente, ¿no? Ok. El calor y la humedad aceleran la reacción. Se ha descartado este material por el color, fíjense, no tiene un buen color, ¿no? Y habíamos dicho que como requisito necesitamos que sean aceptables por los pacientes, ¿sí? Sin embargo, se siguen usando como materiales de impresión para registros de gran exactitud, como son los trabajos de coronas y puentes. Indudablemente, todos los elastómeros cumplen este requisito. Otro factor por el que se ha descartado estos mercaptanos o polisulfuros es de que en el momento del endurecimiento emiten un olor de azufre. Ustedes seguramente algún rato han pasado por la refinería Gualberto Villarroel que tenemos hacia la salida del Valle Alto, y ese olor a huevo podrido, ¿no es cierto? Si tal vez han sentido también en casa con algún huevito de mal estado, ese es el olor que tiene en el momento en que lo estamos espatulando porque ya empieza la reacción. Entonces, imagínense dentro de la boca ese olor, ¿no es cierto? El paciente se va a ir en náusea y definitivamente no vamos a sacar una buena impresión. Entonces, ese es el segundo punto por el que se ha descartado. Y finalmente, el tercero, el dióxido de titanio mancha la ropa de color café, lo pinta. Entonces, hay que proteger bien al paciente, proteger también nosotros, de manera de que si nos manchamos, todo eso sea completamente descartado, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en eso, por favor. Las siliconas son el material más usado, ¿no es cierto? Este es un material de impresión elástico basado en una cadena de polisiloxano, ¿sí? La longitud de las cadenas va a determinar la viscosidad del material. Cuanto más larga, más denso, ¿no es cierto? Cuanto más corta, más líquido. Y aquí nosotros utilizamos un avío de silicona. Lo que les estoy mostrando en imágenes es el avío grande de kilo, o sea, de 900 gramos, nosotros le llamamos de kilo. Trae la silicona pesada o la masilla pesada, trae la silicona fluida en tubo colapsable y el catalizador. Este catalizador, mis estimados doctores, sirve tanto para la silicona fluida o para la silicona pesada. Ya les puedo adelantar que en la práctica lo que vamos a utilizar es el envase pequeño de cuarto kilo. Se los voy a ir mostrando. Las siliconas se clasifican en 3 de acuerdo al tiempo de estabilidad dimensional que tienen. Las siliconas de condensación, que son la mayoría de las que llegan aquí, como Z+, que es un importante representante, tiene una estabilidad dimensional de 3 días. Las siliconas híbridas tienen una estabilidad dimensional de 7 días. Es una mezcla porcentual, 60-40, 50-50, de la silicona de condensación y de la silicona de adición, o sea, de un polidimetil siloxano más un polivinil siloxano, ¿sí? Su principal representante es Spirex. Spirex distribuye Gedesa, ¿no? Y finalmente las siliconas de adición. Las siliconas de adición tienen una estabilidad dimensional de 15 días, las podemos ver en diferentes marcas.
como Zetacruz, Spidex, etc. Sin embargo, si bien nos dan una excelente calidad de reproducción, el costo es altísimo. Estamos hablando de 900 o 1000 bolivianos un navío de kilo, ¿no? Nosotros vamos a hacer solamente con el primero y el segundo material. Es decir, que ustedes pueden tener opción de comprar o de condensación o híbridos que son más al alcance de nuestra economía, ¿sí? Las formas de presentación pueden ser estas, que son, ya les había dicho, es de kilo. Vamos a ir viendo cuáles son las formas de presentación de cuarto kilo, que es el ideal para el uso de una sola persona. También le llaman estudiantiles, ¿no? En las casas dentales. ¿Cuál es su composición química? Dentro de la composición química, el polímero es el polidimetilsiloxano, pero esta vez no tienen terminales sulfidrilo, sino tienen terminales oxidrilo. Esa es la diferencia con el mercaptano. El activador o catalizador ya no es el dióxido de titanio o plomo. En este caso es un compuesto orgánico de estaño, que puede ser el octanoato de estaño, el bilaurato de butilo o estaño. Tiene sí un agente de cadenas cruzadas como los silicatos tetralquílicos o los siloxano organohidrogenados. Tiene rellenos como el sílice, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, ¿sí? Entonces es importante conocer eso. Como viene en una pasta base que puede ser masilla o fluido, y la pasta reactora o catalizador que también puede ser tubo colapsable y o líquido, ¿no es cierto? Nosotros debemos distinguir que en la pasta base va el polidimetilsiloxano, que lo hace o lo determina como silicona de condensación, ¿sí? En la pasta reactora nosotros vamos a encontrar el catalizador, el compuesto orgánico estañoso, el agente de cadenas cruzadas, ¿no es cierto? El agente de cadenas cruzadas, que es el silicato tetralquílico, y aceites inertes que no participan en la reacción. En las siliconas de condensación, ¿no es cierto?, vamos a ver que el catalizador induce a la unión de esos monómeros. No ha variado nada. El silicato tetralquílico, ¿no es cierto?, es el que va a ir a unir diferentes cadenas, pero en las siliconas de condensación tiene liberación de alcohol. Como está pegado a los dientes, este alcohol se evapora, pero deja una huella, o sea, tiene poritos, huequitos pequeñitos en la impresión. Y ese es el detalle de las siliconas, como también de los mercaptanos, que por su producto tenían alcohol, ¿sí? Entonces, esta es una reacción de condensación. Las siliconas de condensación tienen subproductos, ¿no es cierto? La reacción, como ustedes ven en la gráfica, no ha variado nada del mercaptano a la silicona de condensación. La única diferencia es en el subproducto. El mercaptano tenía agua y este libera alcohol o hidrógeno, ¿sí?, que le afecta a su fidelidad de reproducción. ¿Qué propiedades podemos tener, mis estimados doctores? Podemos tener o destacar de que hay una contracción de polimerización, pero eso es dependiendo de la reacción química y los cambios de temperatura, ¿no es cierto? Más en la pesada, se nota más en la fluida, en los polisulfuros, ¿no es cierto?, que en la pesada. La elasticidad es un material maravilloso. Su deformación permanente es del 1 o el 2%. Su fidelidad de reproducción, imagínense, copia una línea de 0.025, es decir, igual o mejor que el agar-agar, ¿no es cierto?
por eso es que lo hacemos mucho más usual. Es totalmente compatible con los materiales para modelos y troqueles. Su resistencia al desgarro es de 17 libras. Son sumamente limpias, agradables, y dejan un ligero sabor a aceite en la boca, ¿no es cierto? Pero el olor y el color son maravillosos, ¿sí? Su tiempo de polimerización es entre 6 y 8 minutos, dependiendo si manejamos la pesada, 6, y la fluida, 8 minutos, ¿sí? Generalmente las siliconas de condensación tienen componentes organometálicos. Eso lo hacen tóxico porque estos componentes organometálicos se absorben por la piel. Por tanto, mis estimados doctores, las siliconas de condensación por este factor se deben manejar siempre con guantes, ¿sí? Las siliconas de adición vienen en un avión mucho más espectacular, como ustedes lo ven, inclusive con una jeringa. Ya no necesitamos espatular la silicona fluida, nada más disparar porque es como un gatillo que tiene y directamente colocamos en la impresión. Por supuesto, la pistolita trae agujitas, ¿no es cierto? Que en realidad no pinchan, sino son dispensadores del material para que se pueda mezclar, ¿sí? ¿Cómo son las siliconas de condensación? A diferencia de las siliconas las siliconas de adición, a diferencia de las de condensación, tienen como principal polímero al polivinilsiloxano. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que en la de condensación era el polidimetilsiloxano. El activador ya no es un compuesto orgánico de estaño, como el octanoato de estaño. Aquí este compuesto tiene platino, ¿sí? El agente de cadenas cruzadas se ha cambiado del tetraalquílico al siloxano órgano hidrogenado y tiene rellenos, pero hace esto un efecto muy importante, ya que no tiene subproductos, por eso es una adición. El principal componente en la base, ¿no es cierto? Igual que ya habíamos destacado, es el polivinilsiloxano porque son siliconas de adición. Lo mismo, la pasta reactora tiene al agente de cadenas cruzadas, al catalizador y los aceites inertes. ¿Cómo se desarrolla su reacción química? El compuesto de platino es el catalizador, el siloxano órgano hidrogenado es el agente de cadenas cruzadas y tiene exactamente lo mismo, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? El ordenamiento de los monómeros para formar grandes polímeros, que se llama polimerización, pero en este caso no tiene subproductos. Esa es una gran diferencia, ¿no es cierto? Los componentes químicos y los subproductos. Probablemente es uno de los mejores materiales. Fíjense que la contracción de polimerización es del menos 0,1%, la deformación permanente es del 0,2%, su fluidez es maravillosa para sacar los detalles mínimos como son del 0,025 milímetros, la elasticidad es altísima, son compatibles con la mayoría de los materiales para modelos y troqueles, tienen una buena resistencia al desgarro con un solo punto de ruptura, son limpias, agradables, su tiempo de polimerización depende mucho de cómo el operador lo maneje y está entre los 6 y 8 minutos, ¿no? Acá, mis estimados doctores, sí, dependiendo si tienen compuestos organometálicos, puede uno trabajarlo con o sin guantes, pero por bioseguridad es mejor trabajarlo con guantes, no le afecta al material, absolutamente, ¿sí? Bien, probablemente me pregunten cuáles son las siliconas híbridas. Ya hemos hablado de las de condensación, de las de adición y nos faltan las híbridas, ¿no? Entonces, las siliconas híbridas, doctores, ya les había dicho cuál es su principal representante. Si bien el 60% es silicona de condensación, o sea, polidimetilsiloxano, el otro 40% viene como polivinilsiloxano en su composición. Lo tienen en presentación grande, ¿no es cierto? Y la tienen también en presentación pequeña. ¿Cómo se manipulan? ¿Sí?
Aquí en las siliconas tenemos dos técnicas de manipulación, la de 2 etapas y las de una sola etapa, ¿sí? Esto es muy importante para aprender a manejarlo. Voy a mostrarles algunos videos y me gustaría dejarlo para la siguiente clase. El tiempo que nos sobra, tal vez aclarar algunas dudas, consultas, algo que he dejado suelto. Doctores, los escucho. ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna consulta, mis estimados? Disculpe, doctora, muy buenos días. Yo tengo una sobre las cubetas. Yo tengo una cubeta que no sé si será válido o sí tiene que ser como en la imagen en la que estaba explicando, tiene que ser. José Elías, si no las muestras, te agradezco. Vamos a compartir con los compañeros. Ahí está, doctora. Esta es válido. Tengo esta. Ya dame un segundito, estoy agrandando tu imagen, mi estimado doctor. Ok, para que vean todos. Son válidas, son las cubetas de aluminio, mi estimado doctor, las que exactamente dije. Ahora, si usted nos hace, yo veo ahí un pequeño problema, mi estimado doctorcito. Veo que la cubeta superior es más pequeña que la cubeta inferior. ¿Sí es correcto? A ver. Esta sería la de inferior y esta sería la de parte de la superior. Ajá, ponla encima de la inferior. ¿Te fijas? Sí, doctora. Tienen que ser iguales. Ahora, lo que yo les he pedido es de que midan en su modelo de Iborina. ¿Usted tiene su modelo de Iborina? Sí, doctora. ¿Es esta, verdad? No, esos son los socaladores. No, aún no lo tengo, doctora. Ya, eso quisiera que compren. Ahora, ábrela, por favor, ponla a su lado, la superior. Eso, así. Yo veo que tienes ahí atrás unos modelos de yeso. Sí, con esta la saqué, doctora. Con esta la saqué la impresión. Ya, ¿cuál es el superior, mi estimado? Porque veo el inferior ahí arriba. Este es el El superior. modelo. Escúchame, José Elías. ¿Cuál es el Sí, modelo sí. superior? El Ya, ese superior. modelo superior. Wow, pero no, apenas si tiene dientes. Sí, no lo No hice está muy bien bien, doctora. tomado. Bueno, no importa. Colócalo dentro de la cubeta superior. ¿Tú ya estás en clínicas? ¿Estás haciendo el preclínico? No, doctora. Estoy en segundo año por primera vez. Ya. El año pasado era nuevo. ¿Y cómo es que tomaste eso? Tengo mi primo que está estudiando y está en cuarto año. Bueno, cuando hacía sus prácticas yo iba a mirar y bueno, lo saqué de esa forma nomás, así, viendo. ¿A quién le has sacado? ¿O tú te has sacado? No. Tenía otra impresión de mi primo, lo saqué de esa forma, o sea, en sus, no sé, aún no sé cómo se llama. Tenía similares a Hazme esto, un favor, José Elías. Coloca la cubeta encima del modelo. Ok. Fíjense que no calza bien, ¿no es cierto? Ha hecho mucho esfuerzo el doctor al colocar en el modelo. Entonces, cuando sí, doctor. ustedes compren, fíjense que sea de largo, o sea, que esté desde el tercer molar hasta los incisivos y que del flanco a la cara vestibular del modelo tenga medio centímetro mínimamente de ancho o de espacio. ¿Me dejo entender? Mm, ¿Me entiende, no, José Elías? ¿No? A ver, doctora, pon encimita, sin forzarlo. Pon encima. Fíjate ahí que en la parte de los molares está sí, angosto. sí, Y si doctora, tú lo veo. haces entrar a la tuberosidad, no sé si me entiendes cuál es la tuberosidad. La tuberosidad sería la parte Posterior. interna. No, la parte posterior de los molares, ¿no ves? Está bien, está bien. Eso,
Entonces, si casas a la parte de la tuberosidad, ya no entran los incisivos. Entonces, esa cubeta es Sí, muy chica para ese modelo. Necesitas una más grande, ¿ves? Se nota, ¿no? sí, sí, Ahí está está bien. suelto adelante, pero atrás le falta. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Ustedes pueden ir a la casa dental y ver. Algunos ya se han adelantado, pero pueden cambiar, ¿no? Es válido también las cubetas de plástico, solo que a diferencia de las metálicas se pueden adaptar, las de plástico no. Generalmente las de plástico son para ortodoncia, para arcadas perfectas. No, está bien, doctora. Entonces, lo que tendría que ver es que entre en su modelo de Ivorina, José Lee. ¿Me escuchó? ¿Alguna otra duda, mis estimados doctores? Ok, entonces les agradezco por estar acá. Ya tomé mis recortes de los presentes. Muchísimas gracias. Les voy a esperar la siguiente clase. Por favor, vayan estudiando el... A ver, voy a hacer un recuento. Les he dado a leer el tema de propiedades de la materia, ¿no es cierto? Ya vamos a dar repaso de materiales para modelos y troqueles. Por favor, vayan estudiándolo. Les estoy avisando con bastante tiempo, ¿no? Soledad, levantaste mano, la manito, Soledad Romero. Hola. Bien. Ok, entonces, si hay alguna consulta, estoy para ayudarles. Ok, muchas gracias por asistir, doctores. Los voy a esperar el siguiente martes. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta